Y lo que les vamos a decir está sacado de forma textual del informe vinculante del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. Dice que el procedimiento que convirtió en funcionarios a más de 600 trabajadores del Ayuntamiento de Alcorcón tiene vicios groseros y ostensibles y que el anterior Ayuntamiento del Partido Socialista prescindió de todo procedimiento legal. A partir de este viernes, esos 620 funcionarios que entraron por la puerta de atrás serán informados de que dejan de ser funcionarios y pasan a ser personal laboral, lo que eran antes de que se convocaran estas oposiciones anuladas. La oposición que les convirtió en funcionarios del Ayuntamiento de Alcorcón tenía vicios groseros y ostensibles. Eso dice el dictamen del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. Se ha considerado por muchos como una especie de simulación legal que ha sido declarada nula de pleno derecho. El anterior gobierno del PSOE de Alcorcón no tenía muy claro su futuro político y pocos meses antes de dejar un ayuntamiento que llevaban controlando 28 años, sacó esta oposición grosera, adjetivo que pone el Consejo y no el periodista. De una tacada nombró 620 funcionarios. Hemos denunciado que este procedimiento se ha utilizado para meter a muchas personas que tenían afinidad política o sindical. De momento, estos 620 trabajadores dejarán de ser funcionarios, pero seguirán trabajando en el Ayuntamiento de Alcorcón. David Pérez no descarta, en cualquier caso, hacer ajustes de plantilla. Los sindicatos dicen que la oposición se hizo correctamente. David Pérez, alcalde de Alcorcón, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora mismo habrá 600 personas en su ayuntamiento que dirán, voy a seguir en mi puesto de trabajo o me he quedado sin empleo cuando yo me las prometía tan felices hasta que me jubilara como eran funcionarios. Sí, hombre, yo creo a estas personas lo primero que hay que decirles es que hay otros 180.000 vecinos de Alcorcón que no han tenido la oportunidad que a ellos se les ha dado de volverse funcionarios para toda la vida en un proceso express, en un proceso que, como señalabais, está lleno de vicios y de irregularidades y que, por tanto, a mí me preocupa más el resto de ciudadanos que paga esos sueldos. Pero al mismo tiempo quiero decir que de esos 650 personas, la mayoría son grandes profesionales con los que trabajamos a diario y que muchos de ellos sí reunían los requisitos para poder haber sido hechos funcionarios y hubieran superado seguramente las pruebas y hubieran tenido ese derecho. Sin embargo, como el PSOE quiso meter ahí a una serie de personas, vició todo el proceso y acabó perjudicando a esos profesionales. Entonces yo diría que, primero, la inmensa mayoría de ellos no van a perder su trabajo, simplemente van a perder su condición de funcionario porque el proceso ha sido tan irregular que no tiene ninguna validez. Ha sido declarado nulo de pleno derecho. O sea, que van a ser personal laboral del ayuntamiento. Claro. ¿Y usted va a convocar una oposición para que puedan presentarse y sean funcionarios de nuevo y tengan opciones las 180.000 personas? ¿O cree que no es necesario que haya tantos funcionarios en su ayuntamiento? Hombre, yo creo que ahora mismo no es la prioridad. La prioridad es que se había vulnerado la ley, se había atacado a la función pública con un proceso abusivo, con un proceso disparatado, y ahora, una vez que ya restablezcamos esa normalidad, lo que se trata es también de recomponer la situación económica. Es que el Ayuntamiento de Alcorcón es un ayuntamiento que el PSOE ha abusado de él de todas las formas posibles, dejándole una deuda de 600 millones de euros, dejándonos metidos unas semanas antes de que yo entrara como alcalde. Lo que hicieron fue eso, dejar a esta gente ya para que no se les pudiera tocar. ¿Y qué hicieron? Y esto es una cosa que no se ha dicho todavía y que hoy voy a aprovechar para comentarlo aquí en este programa, pero yo podría hablar de decenas de sindicalistas y familiares de sindicalistas que les hicieron funcionarios en este proceso, que son los mismos que llevan a mí machacándome desde que soy alcalde y desde que he empezado a anular este proceso, porque ahora nos damos cuenta de que no es que estuvieran defendiendo la función pública, no, la estaban atacando. No es que estuvieran defendiendo a los trabajadores, no, los estaban perjudicando. Estaban defendiendo que a ellos mismos, los propios interlocutores que me mandan los escritos, que se manifiestan contra mí, que me organizan huelgas todos los días, estos señores, es que ellos mismos se hicieron funcionarios. Pero la acusación que está haciendo usted es muy grave. Está diciendo, el anterior gobierno del Ayuntamiento de Alcorcón pensaba que podía perder las elecciones y entonces hizo un proceso irregular o ilegal para dejar ahí a un grupo de personas con contrato de por vida para hacerme la vida imposible a mí. Es decir, yo voy a tener el control del ayuntamiento, gane o pierda las elecciones. Bueno, eso es una interpretación. Yo lo que sí digo, y además lo afirmo, quiero decir, que puedo acreditar que decenas
de representantes sindicales en este proceso fueron hechos funcionarios, y por si no era suficiente, en muchas ocasiones sus cónyuges también. Entonces, toda esa gente se metió ahí, igual que otras muchas personas con vinculaciones políticas, ¿y qué hicieron? Pues un proceso de funcionarización que en principio debería haber sido un proceso legal, y es un proceso legal, quedó viciado de origen, porque ya se adulteró todo. Se hizo funcionario a gente que ni siquiera era laboral fijo, lo cual está prohibido. Se hizo funcionario a gente que la Cámara de Cuentas ha dicho que jamás debió ser hecha funcionaria. No se publicaron ni siquiera la oferta de empleo. Eso cualquier persona que conozca la función pública sabe que eso es un auténtico disparate. ¿Por qué? Porque de lo que no se trataba es de que hubiera publicidad. Me hacen gracia que ahora los sindicatos hacen declaraciones diciendo que el proceso fue perfecto. Claro, quienes lo dicen son los que han sido hechos funcionarios. Ellos mismos están defendiendo su proceso. Y una reflexión muy corta. A mí me dicen que al anular este proceso estoy atacando a lo público, de la función pública. No, es al revés. Quienes atacaron a la función pública fueron quienes no respetaron los principios de acceso a la función pública e hicieron este proceso disparatado y abusivo. Nosotros estamos restableciendo la legalidad. ¿Y quiere convocar esas oposiciones de manera legal? No sé si antes de que acabe la legislatura, me temo que no le va a dar tiempo, pero en futura legislatura. Sí, en la próxima legislatura yo no tendría ningún problema, haciéndolo bien, o sea, legalmente, con transparencia, sin prisas electorales como se hizo esto, y desde luego cumpliendo la ley. Cuando uno lee el informe del Consejo Consultivo es estremecedor las cosas que se dicen ahí. Habéis seleccionado unas frases que yo creo que retratan muy bien lo que ha pasado ahí. Lo que viene a decir es que este proceso se ha simulado una legalidad simplemente para esas personas en un tiempo express, en apenas unos meses, hacer 600 y pico personas, funcionarios, ahí a saco, que tomaron posesión pues muy poquitas semanas antes de que yo llegara. Y recuerdo una cosa, simplemente, el mero hecho de que a una sola persona se le hubiera hecho funcionario sin cumplir la ley, hubiera sido un caso gravísimo, el responsable hubiera sido condenado por prevaricación, hubiera sido inhabilitado, hubiera sido un caso gravísimo. Es que aquí estamos hablando de 650 casos, que ahora estamos viendo uno por uno, porque ahora ya estamos en el tramo final de la anulación de este proceso. Este caso no es nuevo, este método no es nuevo, este método de express de hacer funcionario antes de unas elecciones ya lo hemos visto en otras comunidades autónomas. En otras ocasiones, en el año 2011, el Partido Popular y algunos miembros del Sindicato de Funcionarios CESIF denunciaron que los socialistas querían convertir en funcionarios de oposición a personal laboral de decenas de empresas públicas que tiene la Junta. En este caso hablamos de 20.000 colocaciones por la puerta de atrás en la Junta de Andalucía. Esas personas también deberían, según su criterio, dejar de ser funcionarios. Depende de lo que los tribunales o los órganos decidan. Lo que está claro es que para ser funcionario hay que pasar unas pruebas y hay que superar unos procesos selectivos que garanticen el acceso a la función pública en las condiciones que exige la ley. Y en estos casos, que por cierto son siempre las mismas, el Partido Socialista con los sindicatos quien hace este tipo de procesos, ¿qué se busca? Pues se busca que a todas esas personas se queden ahí fijas para siempre, que es el sueño, yo creo, de mucha gente, y cualquiera de los que lo están viendo desearía, a lo mejor cuando tiene un familiar que está pasándolo mal, ¿quién no desea tener a alguien que ya sepa que va a ser funcionario para toda la vida? Bueno, pues ellos lo hacían. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, ¿qué pasa? Que un proceso que podía haber sido legal, que podía haber sido razonable, que se podía haber hecho bien, se ha convertido en lo contrario, se ha convertido en un tremendo abuso que ahora, cuando yo empecé a denunciar y fui atacado duramente, y contra mí se han dicho cosas como, alcalde, recuerda, tenemos una cuerda, esgrimiendo una soga en forma de horca, ese tipo de cosas que vengo aguantando durante este tiempo desde que inicié esta anulación de este proceso, ahora los informes del Consejo Consultivo me dan la razón. El proceso era ilegal, el proceso fue un abuso, y fue un abuso contra el pueblo de Alcorcón. Y los vecinos de Alcorcón no tienen por qué estar pagando 16 millones de euros de nóminas si a lo mejor no son necesarias. ¿Y con qué jugaban? Con que si yo, por ejemplo, tengo personal laboral y no lo necesito en un momento determinado, se puede prescindir de él. Pero al ser funcionario, tú ya no podías hacer nada y le tenías que tener sí o sí. Y ahora lo que nosotros no podemos hacer es, con un ayuntamiento que nos han dejado en quiebra, es estar pagando nóminas innecesarias. Insisto, la mayoría de esta gente va a continuar. La mayoría de esta gente son grandes profesionales víctimas del abuso socialista y sindical. Pero habrá alguna minoría que, si no son necesarios, no vamos a seguir pagando sus nóminas porque las pagan los vecinos. Seguiremos de cerca las decisiones que tomen. Alcalde, gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.